¿Existió Máximo X Meridio o es solo un mito? ¿Cómodo era realmente tan cruel como lo pintan? ¿Qué tan reales son los espectáculos que vemos en la arena? Y, más intrigante aún, ¿quién fue el verdadero Lucio que protagoniza Gladiator 2? Hoy, en la mente inquisitiva de la historia, desvelamos estas preguntas. La Roma de Gladiator, 2000. Ridley Scott nos regaló en el año 2000 una historia llena de emociones, traiciones y luchas de poder. Pero, ¿qué tan precisa es? Vamos a separar los hechos de la ficción. Marco Aurelio y Cómodo. La base histórica. Marco Aurelio es conocido como el emperador filósofo, debido a su obra Meditaciones, escrita en griego y considerada una de las cumbres del estoicismo. Gobernó durante un periodo de crisis, marcado por la peste antonina y las constantes guerras en las fronteras, especialmente contra los germanos. Su liderazgo se centró en el deber, la virtud y la estabilidad del imperio, lo que lo convirtió en uno de los emperadores más respetados de la historia romana. En Gladiator, Marco Aurelio es asesinado por su hijo Cómodo, algo que no tiene base histórica. De hecho, murió en Vindobona, actual Viena, o en Sirmio, probablemente a causa de la peste. Ridley Scott decidió modificar este acontecimiento para añadir dramatismo a la historia, presentando a Cómodo como un tirano que obtiene el poder mediante el asesinato. Cómodo, interpretado por Joaquín Phoenix, es representado como un villano absoluto. Aunque históricamente sí fue egocéntrico, y disfrutaba de la vida lujosa y los combates en la arena, no era tan malévolo como se muestra en la película. De hecho, participaba en las luchas como una especie de juego simbólico, en combates arreglados donde su victoria estaba garantizada. En la realidad, su reinado terminó abruptamente cuando fue estrangulado por su entrenador de lucha, Narciso, en un complot que involucró a varios miembros de la corte. El personaje ficticio de Máximo X Meridio. Máximo X Meridio es una creación de los guionistas David Franzoni, John Logan y William Nicholson, y no tiene base histórica. Su historia se inspira parcialmente en Espartaco, el esclavo y gladiador que lideró una rebelión contra Roma, en el siglo I a.C., y en figuras como Avidio Casio, un general romano que conspiró contra Marco Aurelio, aunque con motivaciones muy distintas. El papel de Máximo como un general traicionado y convertido en gladiador fue diseñado para evocar la lucha de un hombre honorable contra la corrupción de un sistema que perdió sus valores. Aunque no existió un gladiador que intentara vengarse de un emperador, la figura de Máximo captura el ideal del héroe clásico valiente, justo y leal. Hay una anécdota del rodaje, y es que Russell Crowe, quien interpretó a Máximo, tuvo constantes desacuerdos con el guión, al punto de improvisar varias de sus líneas más memorables, como lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Esta frase no estaba en el guión original, pero quedó como una de las más icónicas de la película. La República como ideal perdido. En Gladiator, Marco Aurelio desea restaurar la República, como solución a la corrupción del imperio. Sin embargo, esta idea es completamente ficticia. Para el siglo II después de Cristo, la República Romana llevaba casi 2 siglos desaparecida, habiendo sido reemplazada por el sistema imperial bajo Augusto en el año 27 a.C. El imperio no solo era una realidad consolidada, sino que también era el sistema que garantizaba la estabilidad y el control sobre un territorio vasto y diverso. Hablar de devolver el poder al Senado o al pueblo era visto como impráctico y anacrónico en ese momento. La introducción de este elemento en la película se usó como un recurso dramático para acentuar el conflicto entre Máximo y Cómodo. Las arenas y el Coliseo. El Coliseo es una de las recreaciones más impresionantes de Gladiator. En la película, los combates de gladiadores son presentados como espectáculos brutales, caóticos y diseñados para entretener a las masas. Aunque esto no está lejos de la realidad, los combates en la arena seguían un protocolo más estructurado de lo que se muestra. Los gladiadores eran figuras altamente entrenadas y valiosas, con reglas claras para los enfrentamientos. La mayoría de los combates no terminaban en muerte, ya que los entrenadores y los organizadores no querían perder su inversión en estos luchadores. Los enfrentamientos que involucraban animales o ejecuciones públicas, sí eran más brutales y estaban diseñados para impactar al público. Gladiator 2, 2024. 24 años después del éxito de Gladiator, Ridley Scott regresa con una secuela que mezcla sucesos históricos, del siglo III después de Cristo, con una narrativa ficticia. Aunque la historia se desarrolla en un periodo distinto, y presenta nuevos personajes,
mantiene el espíritu épico y visual que caracterizó a su predecesora. Ahora veremos los hechos reales de la ficción. Lucio Vero, el protagonista. En la película, Lucio Vero, el sobrino de Cómodo y personaje secundario en Gladiator, se convierte en el protagonista principal. En la trama, Lucio busca vengar las acciones de su tío y restaurar el honor de su familia. Sin embargo, esta historia es completamente ficticia. El verdadero Lucio Vero fue coemperador junto a Marco Aurelio, entre el año 161 y 169 después de Cristo, compartiendo el poder de manera pacífica. Era un hombre conocido más por su indulgencia en lujos y placeres, que por su liderazgo militar, aunque tuvo cierto éxito en la guerra contra los partos. No tiene ninguna relación histórica con Cómodo, ni con los hechos que la película narra. Los emperadores Geta y Caracalla. La trama de Gladiator 2 se sitúa en el reinado de los hermanos Geta y Caracalla, hijos de Septimio Severo. Gobernaron conjuntamente tras la muerte de su padre, pero su relación estaba marcada por la rivalidad y el odio mutuo. Caracalla, conocido por su ambición desmedida, finalmente mandó asesinar a Geta, iniciando una masacre que acabó con miles de seguidores de su hermano, incluidos amigos y familiares. La película utiliza esta historia como telón de fondo, retratando un imperio dividido y en crisis. Aunque el conflicto entre los hermanos es históricamente exacto, la participación de Lucio en estos hechos es una licencia creativa. Macrino, villano o héroe. Denzel Washington interpreta a Macrino, basado en Marco Opelio Macrino, una figura histórica que fue prefecto del Pretorio, comandante de la Guardia Imperial, bajo Caracalla. Después de orquestar el asesinato de Caracalla en el año 217, Macrino se convirtió en emperador, aunque su reinado fue breve y lleno de conflictos. En la película, Macrino es un personaje ambiguo, a veces presentado como un villano calculador, y otras como un estratega que busca un equilibrio en un imperio desmoronado. Aunque su ascenso al poder tiene base histórica, su interacción con Lucio y los hechos de la trama son ficticios. Batallas y espectáculos exagerados. Como en Gladiator, las escenas de combate en la arena son uno de los puntos culminantes de la película. Sin embargo, Gladiator 2 lleva esto a un nivel mucho más espectacular, con enfrentamientos que incluyen animales exóticos, carros en llamas y recreaciones de batallas navales. Aunque el Coliseo romano sí fue escenario de eventos grandiosos, estas representaciones en la película están claramente exageradas. En la vida real, los combates de gladiadores seguían un código más estructurado. Los enfrentamientos con animales, conocidos como venaciones, eran comunes, pero los animales no siempre eran los depredadores gigantes que vemos en la película. Además, las batallas navales en el Coliseo, aunque documentadas, eran eventos muy raros debido al costo y la logística, que implicaban llenar la arena con agua. ¿Qué tan fieles son Gladiator y su secuela a la historia? Ambas películas logran capturar la esencia de la Roma antigua con su grandeza, decadencia e intrigas políticas, pero están más inspiradas en hechos reales que comprometidas con una recreación fiel. Si bien ofrecen una atmósfera auténtica, gracias a la impresionante recreación del Coliseo y el contexto social, toman amplias libertades artísticas. Personajes como Marco Aurelio y Cómodo están basados en figuras reales, pero sus historias son dramatizadas, y el protagonista máximo es completamente ficticio. Del mismo modo, Gladiator 2 introduce hechos históricos, como el conflicto entre Geta y Caracalla, pero incorpora tramas inventadas, como la participación de Lucio Vero. Así que ahí lo tienen. Gladiator y Gladiator 2 son joyas cinematográficas que, aunque se toman licencias artísticas, nos ofrecen una puerta de entrada a la Roma antigua, utilizando un contexto histórico pero no una fidelidad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Historia. Si te gustó, no olvides suscribirte, compartir. ¿Qué otra película histórica te gustaría que analicemos? Dilo en los comentarios. Hasta la próxima.